Nociones generales. Objeto de la sociología. La sociología es un saber cuyo objeto material, el hecho social, se encuentra claramente definido. Sin embargo, su objeto formal, es decir, la forma en que debe ser estudiado el objeto material, no ha quedado del todo determinado. De hecho, se considera que el objeto de estudio de la sociología es la comprensión y la búsqueda de las explicaciones de los hechos sociales, no los hechos sociales en sí mismos. Por esto podemos decir que el objeto formal del estudio de la sociología son los métodos que varios investigadores han propuesto para analizar los hechos sociales. Como afirma Theodor W. Adorno, la objetividad de la investigación social empírica es de los métodos, no de lo investigado. Para la sociología, la teoría es el fin y no el medio. En este sentido, la responsabilidad recae en la disciplina misma, lo que no ocurre en las ciencias naturales, ni en medicina, ni en el derecho positivo. Tampoco hay que confundir la sociología con la suma de descubrimientos sociológicos individuales. Para comprender qué son los hechos sociales, debemos atender a una condición evidente. Podemos observar que en el mundo animal los individuos actúan y se desarrollan en grupos. A esta actuación en conjunto y a todos los fenómenos colectivos se les llaman hechos sociales. Son hechos sociales la forma de estructura, de organización, de administración, de control, de acción, etc., de las distintas colectividades. La sociología para investigarlos sin la intención de unificarlos. De este modo, puede decirse que la actividad sociológica se interesa por la actividad humana global, a lo que analiza en su conjunto y no desde un punto de vista único, sin caer en extremos simplificadores de la economía, la psicología o la filosofía. Noción de la sociología. La sociología es un saber que nace a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, pero sus expertos no la han definido de manera específica y homogénea. De hecho, el estudio de la sociología se constituye en la actualidad por un conjunto de teorías, las cuales se definen de manera distinta y ajustada exclusivamente en orden a cada uno de sus programas. Por esta razón, el Diccionario de Sociología Moderna de Thomas Ford define la sociología como disciplina intelectual que se refiere al desarrollo de un conocimiento confiable y sistemático acerca de las relaciones sociales en general y de los resultados de tales acciones. En la sociología no hay fórmulas ni conceptos intemporales que operen en todos y cada uno de sus teóricos. Hay conjeturas, reflexiones y formulaciones coherentes y sistematizadas en el marco de un apartado teórico-conceptual. Por ello se dice que la sociología es lo que han hecho los sociólogos de ella. Los procedimientos reunidos bajo el nombre de sociología como disciplina académica se relacionan entre sí solo en un sentido sumamente abstracto. Todos ellos se ocupan de algún modo en lo social, pero no están unificados ni su objeto ni su método. Solo para ilustrar, veamos un par de definiciones de sociología propuestas por algunos autores. Theodor W. Adorno. Conglomerado de disciplinas en principio desconectadas entre sí y que han surgido de modo independiente. Y creo que mucho de lo que parece una disputa irreconciliable entre escuelas sociológicas proviene en primer lugar sencillamente de que la sociología ha reunido bajo un techo cosas que en un principio no tienen nada que ver entre sí. Max Weber. Ciencia que quiere comprender la acción social mediante una interpretación de la misma, explicado por esta vía la causa de su realización y de sus efectos. Llamamos acción al comportamiento humano, sea la realización de algo exterior o de algo interno, una omisión o no impedir que algo pase. En la medida en el que la gente o los agentes asocien aquel comportamiento a un significado subjetivo, y llamamos acción social a aquel comportamiento en el que el significado que la gente o los agentes le asocian está referido al comportamiento de otros, siendo este último por el que se guía el comportamiento de aquellos. El método sociológico. La sociología, como otros saberes, se desprendió del tronco común inicial de la filosofía, buscando su propio desarrollo a partir del estudio de los hechos sociales desde un punto de vista positivo. A diferencia de la reflexión filosófica que empleaba un discurso abstracto y especulativo, la sociología buscó establecerse como un saber objetivo empírico. En esto radicó su novedad desde su creación con Augusto Comte.
Más que conformar un conocimiento teórico a partir de conceptos abstractos y nociones generales, la sociología se dirigió a la investigación de hechos concretos para buscar sus causas específicas y al alejarse de todo intento de integración en una cosmovisión. Aunque en esto radica la diferencia sustancial entre filosofía y sociología, tal distinción todavía no es del todo clara para algunos sociólogos. Autores como Emil Durkheim y Parsons afirman que los individuos son movidos y obligados a actuar por las estructuras sociales, las cuales parecen existir como entidades abstractas. La sociología se consolidó como ciencia separada de la filosofía con autores como Max Weber y los miembros de la Escuela de Chicago, quienes afirmaban que la sociedad es la suma de múltiples acciones de los individuos. Para estos autores, la vida social se entiende y se puede explicar a partir de las creencias, los valores y las intenciones de los sujetos que las llevan a cabo, es decir, que los significados que subjetivamente otorgan los individuos al actuar social. La sociología intenta formular en un continuo empiria y teoría. Busca establecer las leyes que rige el principio de individualización. Esto parece ser lo más adecuado para el estudio de lo social porque todo cuando acontece en la sociedad no es unánime ni simple y tampoco está entregado neutralmente al capricho de la formación en categorías de la lógica discursiva. En ello, muchos ven a la empresa sociológica amenazada de manera permanente, si siquiera conocer con claridad y exactitud el fenómeno social. Perdería lo que quiere conocer precisamente porque no es determinado. No hay una sola forma de comportamiento en la sociedad. Eso es un hecho. Sin embargo, es importante hacer notar que la sociología no es que trabaje con datos sin cualificar, sino que opera con aquellos que están estructurados por la interdependencia de la totalidad social. La sociedad es contradictoria y sin embargo determinable, racional e irracional en uno, sistemática y quebradiza, es naturaleza ciega y se encuentra medida por la conciencia. Aplicaciones de la investigación empírica. Una vez obtenidos los datos, es preciso convertirlos en información, es decir, organizarlos para que nos permitan responder a ciertas preguntas previas. El solo dato únicamente nos indica una manifestación presente en los agentes sociales. Sin embargo, el dato individual no revela nada si no es interpretado y contextualizado. Cuando los datos se articulan para responder a alguna pregunta específica, se han convertido en información. El conjunto de datos obtenidos pueden ser expuestos en cuadros clasificatorios donde han sido vaciados. Estos cuadros son el primer paso en la clasificación y organización de los elementos recogidos. Después es posible depurar los informes conseguidos mediante recodificaciones, tabulaciones, concentraciones graduadas y medibles, todas ellas cuantitativamente. Señalado lo anterior, las estadísticas pueden ser expuestas mediante la sola presentación de datos estadísticas expuestos en distintos tipos de gráficas. Esta presentación se denomina estadística descriptiva. En ella no se da una interpretación, sino solo se presenta el conjunto de datos organizados de manera cuantificable. La segunda es la posible interpretación de los datos que permita sustentar la hipótesis o conjetura planteada recibe el nombre de estadística analítica. Con esta se intenta establecer las relaciones típicas ideales que se construyen a partir de los datos obtenidos en las encuestas. La interpretación de la información no responde a un único modelo en el campo de las ciencias sociales, en concreto de la sociología. Sin duda alguna, y dependiendo de la corriente que se siga, los análisis son de orden sistemático, crítico o comprensivo. Cada uno de estos se abordará a lo largo de la presentación de las diferentes doctrinas sociológicas.